Y BlackBerry nunca fue hackeado. Su reputación de seguridad sigue siendo pues uno de sus mayores activos. Es considerada como la compañía que desarrolló el primer smartphone de la historia. Obviamente el teclado era lo más icónico de BlackBerry, fue lo que lo convirtió pues en la compañía que fue en su momento. Bienvenidos a Analista, el podcast de negocios más interesante de habla hispana. Yo soy Álvaro. Y yo soy María Camila. Bueno, Maca, nuevo episodio. Así ¿Qué es. tal? Bueno, antes de decirles de qué vamos a hablar hoy, de estos, este ya es nuestro quinto capítulo. Quinto capítulo. Así es, entonces pues nada, los invitamos a que sigan viendo nuestros videos. La idea es que vamos a publicar uno cada semana para que sigan conociendo de pues esas empresas que les está yendo muy bien en el mercado. Le den pues like al video y pues se suscriban para nuevo contenido cada semana. Bueno, como lo comentamos en nuestro anterior video, la idea del capítulo de hoy es hablar de una empresa que en algún momento de su historia pues sí lo hizo muy bien en cuanto a que estuvo liderando las ventas, la innovación, mejor dicho pues lo estaba haciendo muy bien, pero pues terminó perdiéndolo todo en la bolsa. En este caso pues es BlackBerry. Sí, si invertiste en BlackBerry a principios de los 2000, seguramente pensaste que estabas montado en el próximo cohete de éxito. Pero si mantuviste tu inversión más allá del 2008, las cosas se pusieron muy distintas y muy feas. El ticker de la acción de BlackBerry es BB. Para 2007 la acción de BB estaba en $124 y hoy en día solo llega a un poco más de los $4. Sí, así es. Y pues la idea de este episodio es explicar y buscar un poco cuáles fueron esos errores que cometió BlackBerry, cómo se reflejaron en el mercado y cómo un inversionista pues que estuviera invertido en BlackBerry podía ver todas esas señales que estaba dando tanto en el mercado, tanto en sus reportes financieros y haber previsto un poco esta caída. Comencemos con la historia. Sí, BlackBerry fue fundada en Ontario en 1984 y era conocido como Research in Motion o para los amigos RIM. Hasta 2013 su primer producto fue el Budgie, que era un monitor donde se podía proyectar información inalámbricamente. Es considerada como la compañía que desarrolló el primer smartphone de la historia. En 2007 era la compañía más valiosa de Canadá, mucho más que Royal Bank of Canada, y para enero de 2010 logró tener 41 millones de usuarios y en ese mismo periodo logró tener el 43% de market share en Estados Unidos, seguido por Apple con el 25% y Microsoft con el 16%. Y Maca, adivina qué, Ya sé qué vas a decir, que pero también tenemos película como de McDonald's. así es. Y esta vez la película Blackberry cuenta la historia de cómo se conocieron los tres co-founders, que en su momento eran Jim, que era una persona que trabajaba en una empresa de distribución de productos eléctricos y pues decían que era todo un tiburón, súper extrovertido, y él conoció a Mike y a Doug, que eran los otros dos cofundadores, que eran los cofundadores originales de RIM, y ellos eran mucho más extrovertidos, eran todos unos nerds y pues querían desarrollar productos y Jim fue quien los logró vender. Entonces la historia va a que un día Mike y Doug le ofrecen a Jim, le hacen un pitch donde le estaban mostrando su último producto, que era un celular con una computadora, porque en esa época pues no existían los smartphones, pero Jim no les hace mucho caso. Y entonces, después de que a Jim lo despiden, él se queda pensando un poco en lo que le habían comentado estas dos personas y los llama al día siguiente y les hace una oferta. Yo me quedaría, que consistía en que él se quedaría con el 50% de la compañía a cambio de $25,000. Y en un principio Mike y Doug no le hicieron caso, pero después con el tiempo, viendo la necesidad de efectivo que ellos tenían en RIM, lo decidieron llamar y hacer una contrapropuesta en la cual alrededor de $100,000 por la compañía se la venderían por el 33%. Y adivina qué, Mac. Se la venden. Exacto, Jim aceptó y todo fue risas y diversión y ahí empezó BlackBerry. Sí, no, pues BlackBerry comenzó así, comenzó su crecimiento, se convirtió en uno de los preferidos, como de los dispositivos preferidos de los líderes mundiales, los ricos, los famosos. Tener uno de estos equipos era un símbolo de estatus, su principal característica era poder enviar correos desde cualquier lugar.
lo cual era bastante importante para los negocios. Por ejemplo, pues un CEO tiene que estar en constante comunicación con un vicepresidente, entonces pues tenían esos pequeños dispositivos en el que podían comunicarse 24/7 entre las personas de la compañía y poder como continuar con los negocios. No sé, Álvaro, ¿tú tuviste BlackBerry por allá en el 2010? No, Maca, yo en el 2010 tenía un Samsung. Ah, bueno, yo sí tuve un BlackBerry, de hecho todavía lo tengo y se lo traje para mostrarlo. Para mí la verdad fue un dispositivo muy innovador porque pues podía mandarme mensajes de texto con mis amigos, era solo pasarse el PIN. Y uno ya pues entraba a BlackBerry Messenger y podía pues mandarse mensajes con usuarios de BlackBerry. Antes de estos dispositivos pues uno tenía que tener su celular normal, los que antes solo servían para llamar y pues mandar mensajes de texto, y pues uno pagaba, o sea, la recarga para poder enviar un mensaje, entonces pagabas por cada mensaje. Cuando llegó ese dispositivo ya podían mantener un chat completo pues sin necesidad de estar recargando el celular. Entonces pues no, para mí fue muy innovador y además me parece muy bonito. Yo lo compré moradito. Sí, de hecho antes los celulares no eran tan inteligentes, pero gracias al BlackBerry empezaron a ser inteligentes. Sí, de acuerdo. Y de hecho, yo no sé, a mí me ha salido una publicidad por redes sociales de unos nuevos dispositivos que son muy parecidos a BlackBerry, pues por ahí que son súper costosos y hay un grupo de personas que los está comenzando a usar. Son muy minimalistas. Sí, sí, seguramente por toda esta onda minimalista que hay ahorita y que lleva unos años, puede que valga la pena, puede que esta empresa encuentre un nicho y valga la pena tener ese celular. Sí, de acuerdo, para que haya un grupo de personas que quieran un dispositivo simplemente para comunicarse, enviar mensajes y no los Androids o iOS que pues uno puede estar horas pegado en esos celulares. Sí, y bueno, el primer modelo de celular relevante para la empresa fue el Interactive Pager 950 en 1998, el cual contaba con una pequeña pantalla, un teclado y una bolita que funcionaba como pad mouse, los cuales permitían el acceso a emails corporativos. En el 99 lanzaron el Pager 850, que soportaba los push emails del servidor Exchange de Microsoft, que básicamente es el Gmail de la compañía Bill Gates. Y para los 2000 lanzaron el primer smartphone, el BlackBerry 957. ¿Qué sabes cómo es la historia del 957? No, ¿cómo es? Es, pues como le dije hace un momento, fue lo que le presentó Mikey Duke a Jim en ese momento, pero para poderlo sacar a producción al mercado pues tenían que tener recursos y lograr asegurar ventas. Y para eso Jim habló con el CEO de Verizon de esa época y los convocó, y este CEO los convocó a a una reunión en Nueva York y fueron Jim y Mike. Mike le mostró el celular, le hizo el pitch y después de eso Verizon cerró el deal para que fueran los distribuidores exclusivos de BlackBerry en Estados Unidos. Ah, ok, no sabía. Nada. Interesante. Ahí. De hecho, los ingresos de Ring crecieron rápidamente y muy significativamente en 1999 y en 2001. Esto gracias al uso pues, de que le comenzaron a dar los gobiernos, o bueno, los gobernantes y, pues como ya les dijimos, las compañías y la gente de negocios. Entre el 2001 y el 2007 pues ya se comenzó esa expansión global de BlackBerry y pues la entrada al consumidor pues retail. Sí, y en 2003 pasó algo transformacional en BlackBerry y es que lanzaron el BlackBerry Messenger, que como lo dijo Maca, pues uno se podía, ¿te acuerdas del PIN? ¿Del PIN? Sí. Sí. O sea, tú le conocías a alguien, no hablabas con tus amigos, no le decías hola, dame tu número, sino le decías hola, dame tu PIN. Y desde lo agregabas y ya con eso podías comenzar a mensajear. Sí, y pues eran mensajes ilimitados sin costo, lo cual fue todo un antes y después en la industria. Y ese mismo año que hacen el BlackBerry Messenger, reciben una oferta para un nuevo postil, que es algo así como lo que Gilinski hizo con Nutresa. Y para evitar la adquisición, Jim empieza a duplicar las metas de las ventas de la compañía, pero había un problema. Los operadores de telefonía solo podían manejar 500.000 celulares al tiempo.
Entonces lo que hacen para contrarrestar esto es contratar un ingeniero de Google que pueda solucionar el problema, y lo que hace este ingeniero de Google con otro equipo de desarrolladores de empresas top de Estados Unidos es hackear las torres de Verizon para que pasen de 500.000 celulares a 2 millones de celulares. Y entonces, adivina cuánto le pagaron a este ingeniero de Google para traerse la BlackBerry. Ah, pues deberían pagar mucho para podérselo llevar. Sí, para salir de Google le ofrecieron 10 millones de dólares, pero BlackBerry no contaba con los 10 millones de dólares en efectivo. Lo que hizo fue ofrecerle stock options que Jim había comprado al inicio de la compañía. Se las ofrecieron y esas tenían un valor de 10 millones de dólares al cambio con la compra de las acciones. Y de esa forma pues lo contrataron y pudo hacer todo este cambio en BlackBerry. Y otra cosa que sucedió en ese tiempo es que Jim le dijo a los equipos de ventas que salieran a la calle y fueran algo así como modelos masculinos, que fueran a todos los clubes y lugares de la élite para ofrecer el BlackBerry, porque el BlackBerry no era un celular, sino era un símbolo de estatus. No, ese ingeniero de Google debió quedar muy contento porque no hemos explicado qué es una stock option, pero cuando la acción de la compañía crece mucho, yo tengo esas opciones, que no es una obligación, sino es un derecho. Entonces puede después solicitarlas y beneficiarse muchísimo. Sí, exacto. Y como para dejarlo claro, las stock options funcionan en que a mí me dan la opción, más no la obligación de poder comprar acciones de la compañía a un precio acordado. Y por lo general este precio es inferior al precio de mercado en la que está la compañía. Entonces, si yo hago la compra, ahí mismo me estoy beneficiando porque la puedo vender más cara. Exactamente. Y esta estrategia, pues usar modelos masculinos y salir a los clubes, usar el BlackBerry, es una estrategia que muchas compañías lo han utilizado en el mercado. Por ejemplo, pues la más famosa son Marlboro y los cigarrillos, ¿no? Maca, ¿tú fumas? No, yo no No, fumo. yo tampoco fumo, somos muy fit en este podcast. Pero bueno, es una estrategia bastante interesante. Y otra cosa que decías es que lograron hackear pues esas torres y pasaron de 500.000 a 2 millones. Sin embargo, pues después alcanzaron a tener hasta 70 millones de usuarios. Entonces ahí habrán tenido que encontrar otras tecnologías, desarrollarla de alguna manera. Sí, me imagino que ya para ese punto la infraestructura está mucho más avanzada, o de pronto ya habían programado mejor el código para poder soportar 77 millones. Sí. Bueno, para el 2007 Apple pues había lanzado el iPhone, el cual fue una antes y un después pues para el mercado de iPhones, y lo hicieron por un precio de 500 USD. Además, BlackBerry, cuando pues vio que Apple lanzó ese dispositivo, no lo consideraron como una competencia porque pues era completamente táctil, como conocemos los iPhones hoy en día, y ellos decían como, ay, porque la gente va a querer manchar sus pantallas con sus dedos y sí, pues con nosotros tienen el teclado. Obviamente el teclado era lo más icónico del BlackBerry, fue lo que lo convirtió pues en la compañía que fue en su momento, por lo que pues cuando vieron un iPhone completamente táctil, pues no lo vieron como si la gente lo quisiera adquirir. Sí, y pues en un principio lo ignoraron, como dijo Maca, pues pensaban que la gente no lo quería adquirir, y ellos decían, esto es un celular más para gente joven, nosotros estamos posicionados en el mercado corporativo y ahí nos vamos a quedar, entonces pues no lo vemos como una amenaza. Exacto. Además salió por 500 USD, aunque luego sacaron el S, como siempre hacen cada vez que sacan un nuevo celular, que es como la versión económica, que fuera como de 170 USD. Pero bueno, no solo iPhone también estaba entrando en el mundo, en el mercado de celulares y smartphones, sino pues también habían otras compañías como Google, aunque todavía pues BlackBerry al principio mantuvo su liderazgo en el mercado, pues lo que hizo la gente fue tener dos celulares, uno para el trabajo, para los negocios, teniendo BlackBerry, y comenzaron a adquirir un celular como de otras compañías para uso diario o personal.
Sí, y sin embargo BlackBerry no se quedó quieto ante la amenaza de los celulares con pantalla táctil y para 2008 lanzaron su primer teléfono con esa característica. Pero sí en muchas quejas de los usuarios y aunque las ventas de este dispositivo fueron un éxito, en ese momento fue la primera vez que los analistas vieron concerns en el desempeño de la compañía. Y eso fue en la película y una de las características principales para esos concerns es que la producción de este celular no se hizo en Estados Unidos como todos los BlackBerry con teclado, sino la hicieron en China. Y era algo que se ve en la película que Mike se oponía mucho porque sabía que la calidad en ese momento del tiempo pues no iba a ser lo mismo. Hoy en día pues los iPhone y todos los celulares de alta gama son hechos en China y tienen la más avanzada tecnología, pero pues en ese momento no era así. Y pues cuando llegaron tenían un montón de fallos y hicieron que la gran mayoría de estos celulares fueran devueltos a BlackBerry generando pérdidas y hasta una demanda de alrededor de $500 millones por parte de Verizon. Sí, no, ya a este punto era muy claro el declive de la compañía y pues la pérdida de participación en el mercado. Ya habían pues señales que le podían mostrar a los inversionistas que estuvieran siguiendo pues el desempeño de la compañía. Desde el 2009, informes de Gartner mostraban que Android y Apple estaban devorando participación, mientras que pues, BlackBerry caía trimestre a trimestre. Sí, y otra característica de BlackBerry a la que los inversionistas debían prestar la atención era la altísima dependencia de un solo producto. Más del 80% de sus ingresos venían de hardware y pues no diversificaron a tiempo hacia software o servicios. ¿Sabes cuánto porcentaje de las ventas de Apple es iPhone? No, ¿cuánto es? Alrededor del 50%. O sea, como que sí está, como que en estas dos grandes empresas sí está concentrado hardware, sobre todo celulares, pero en el caso de Apple la otra mitad está mucho más diversificado en Macs, wearables, servicios. Sí, de acuerdo. Igual 50% es alto, pero el desarrollo que ha hecho, digamos, como toda la parte interna y avance de iOS, pues es donde se ha concentrado Apple. Entonces tú puedes comprar un dispositivo Apple, pero si Apple comienza a innovar, comienza a sacar nuevos servicios, pues igual tú también puedes adquirirlos y tener acceso a ellos. Cosa que de pronto BlackBerry estaba muy aferrada a su sistema operativo y aunque vio que los demás sistemas operativos estaban haciendo lo mejor, pues él seguía convencido de que el suyo podía seguir funcionando ahí. Además, había otro concern ahí y es que la compañía tenía un problema grande de gobernanza y es que había doble dirección, habían dos CEOs y eso era muy complicado, hacía que la estructura y la cultura interna fuera muy rígida y lo que pasa es que en este sector de tecnología donde toca tomar decisiones rápido y salir al mercado rápido y moverse rápido, pues tener dos CEOs era muy contraintuitivo ahí, o sea, no beneficiaba para nada a la compañía. Sí, pues era una señal clara que había problemas internamente en la toma de decisiones y direccionamiento de la empresa. Y esto hizo que pues sacaran algunos productos tarde, por retrasos en lanzamientos clave, que anunciaban productos que no salían, y eso le restaba credibilidad a cualquier empresa tecnológica. Sí, imagínate tú ahorita estar esperando el nuevo iPhone y que todo estuviera listo y de un momento a otro te dicen, no, tuvimos un retraso interno y no lo vamos a hacer tal fecha, sino 2 meses después. Sería todo un caos para aquellas personas que son bien fans de Apple. Sí, no, sería un caos total y la acción claramente se vería afectada inmediatamente. Pero bueno, todo esto pues llevó a la contracción de márgenes y pues menores ventas. Los resultados trimestrales del 2011 ya se veían caídas en ingresos y márgenes operativos. Esas pues alertas estaban encendidas. En ese año la acción perdió el 80% de su valor y fue cuando anunciaron el BlackBerry 10, que creo que fue el BlackBerry Z10. ¿Cómo crees que les fue? Pues me imagino que pensaban que iba a ser un éxito, pero fue un fracaso total. Sí, pues algo así. En un principio no tuvieron mucho éxito, pero al año siguiente, al lanzamiento, publicaron un reporte interno de la compañía donde decía que las ventas habían superado expectativas, lo cual hizo que la acción creciera alrededor del 46% en el 2012.
mismo año que tuvo un total de 77 millones de usuarios activos, demostrando que en parte la compañía sí tuvo un éxito global. Acuérdate que estábamos hablando al principio de 500.000 usuarios, lo pasaron a 2 millones y ahorita pues en el 2012 tenían 77. Sí, 77 millones, pero pues Maca, eso no es mucho. Hoy en día hay 1.400 millones de iPhone conectados alrededor del mundo. O sea, casi alrededor de la población de China. Sí, sí, es bastante, mucho más. Pero bueno, si tú en ese momento estabas invirtiendo en iPhone y eras un inversor que estaba apostándole al potencial de crecimiento por ese mismo lado, porque yo no sé cuántos millones de personas en el 2012, no sé cuántos millones de personas éramos, pero pues 77 millones era un porcentaje muy pequeño, por lo que el potencial de BlackBerry si lograba hacer lo que hizo iPhone, pues era muy alto, era bastante alto. Pero bueno, ahí estaban las señales. Para el 2014 registraron una pérdida de 84 millones de dólares, lo cual ocasionó una caída del 30% al día después del anuncio de estos resultados. Y en el 2015 la acción subió el precio hasta el 30% porque había un rumor de que Samsung quería comprar la compañía. Al finalmente pues no lo hizo. Sí, lo que va con todos estos rumores cuando una compañía quiere comprar otra, esto se llama una adquisición. ¿Sí? Y pues cuando salen todos estos rumores o se anuncia oficialmente que va a pasar, el precio de la acción de la empresa que está siendo comprada sube. Y el precio de la acción, si es pública de la que está comprando, puede subir o bajar dependiendo de las expectativas que tiene el mercado de si va a generar valor o va a destruir valor con la compra de la otra compañía. De hecho, esto pasó acá en Colombia cuando a principio de año Davivienda anunció la adquisición de Scotiabank Colpatria. El precio de la acción de Davivienda subió porque pues, los inversionistas consideraban que se iba a generar valor. Sí, de acuerdo. También pasó con la adquisición de Ferrero y Kellogg's. Para 2020, BlackBerry se había convertido en una compañía que ofrece servicios de ciberseguridad e Internet of Things, saliendo completamente del negocio de los smartphones, lo cual se evidencia en los resultados del 2024, donde obtuvieron ingresos por 853 millones de dólares, los cuales son 415 de la parte de automotriz y 378 pues, de la parte de ciberseguridad. Sí, eso de cambiar el modelo de negocio es totalmente válido porque, o si no se hace eso, probablemente la empresa va a morir. Y pues se ha visto en grandes compañías. Un ejemplo es Sega, la de los videojuegos, la de Sonic, que por cierto, si no han visto las películas, son divertidas para que lleven con sus hijos o hermanos o sobrinos. Política pagada, publicidad política Publicidad pagada. política No pagada. no pagada. Pero el caso es que antes hacían consolas como decir el PlayStation o las de Nintendo, pero hoy en día solo hacen videojuegos, solo hacen software. Y otra que también cambió fue Mercado Libre, que si no han visto nuestro video, y esa sí es publicidad política paga, Así es. vayan a verlo, está en el canal. Pasó de ser un sitio de subastas a lo que es hoy en día un e-commerce, una empresa de servicios financieros. Sí, pues el cambio de modelo dentro de una compañía se puede dar. Lo que está claro es que la innovación no es opcional. Si una empresa tecnológica no innova, lo más probable es que pues, vaya a fracasar. Y si vemos el ejemplo de Meli, de Mercado Libre, pues que es una empresa que sabemos que nunca va a dejar de buscar la innovación, porque pues está en su cultura y de hecho pues sus líderes lo mantienen como pilar principal de la compañía. Entonces, pues es muy complicado si el equipo pues deja de innovar, pues Meli no lo va a hacer. Por lo tanto, el potencial ahí está claro. Pero bueno, hablemos del equipo de BlackBerry. Bueno, el equipo es John Giamatteo, que es CEO y presidente de la división de Cybersecurity, tiene 30 años de experiencia en la industria de ciberseguridad y antes de ser parte de BlackBerry trabajó en McAfee, es decir, una persona con bastante trayectoria y que al haber trabajado en McAfee tiene una experiencia clarísima para que el negocio de ciberseguridad siga siendo el core de negocio en estas épocas.
Sí, y John llega a un momento crucial de BlackBerry donde tuvo que decidir si salvar la compañía, de pronto apostando por un nuevo dispositivo y volver a entrar al mercado, o pues enfocarla en otra industria y pues qué más que la que él conocía de ciberseguridad. Sí, y pues ahora vamos con nuestra tradicional ronda de datos, gran sección dentro del canal. Sí, Aquí les vamos a poner ronda de datos. son datos. Bueno. Ronda de datos. Y pues bueno, el pic de ventas fue 2011 con 20 mil millones, de los cuales el 80% eran de hardware. Su acción alcanzó los 147 USD en 2008 y hoy vale alrededor de $5, menos de $5. Obama usaba un BlackBerry mientras fue presidente y adivina qué celular usaba Trump en su primera mandato. Para ese momento, no sé, si no era BlackBerry, no era iPhone. Era un Samsung S3, pero creo que ya íbamos como en el S7 o algo así, súper desactualizado, pero bueno. Quién sabe. En el 2013 perdieron el 40% de su personal, pues fue parte de la transición de hardware a software. Kim Kardashian fue embajadora de la marca hasta 2016 cuando su BlackBerry murió. Ella firme hasta el final. Hasta el final de los tiempos. BlackBerry lanzó más de 30 modelos distintos, solo entre el 2008 y el 2013, tratando de competir con el iPhone. Hoy está presente en más de 215 millones de autos. Su sistema QNX opera en marcas como Ford, GM, BMW y Audi. Y BlackBerry nunca fue hackeado. Su reputación de seguridad sigue siendo pues uno de sus mayores activos. Ahora pues vamos con nuestro análisis financiero. Para hacer un análisis de BlackBerry hoy en día, pues sería hacer un análisis completamente diferente a lo que fue hace 15 años. Hace 15 años se hacía parte de la industria de smartphones. Hoy en día tocaría revisar pues la industria de ciberseguridad y automotriz. Pero pues para ser sinceros, hay gigantes como Nvidia y otras empresas que también están innovando en estos sectores, por lo que ser un líder con potencial de crecimiento, pues siendo BlackBerry, pues lo vemos un poco complicado. Bueno, después de la publicación de los resultados financieros más recientes de BlackBerry, su acción subió más de 30%. Esto porque superó las estimaciones de Wall Street con un earnings per share ajustado de 0.02 y ventas de 121.7 millones, cifra que aunque cayó 1.4% interanual superó pronósticos. Everything is about estimates. Es la frase que he aprendido en inversiones y que es muy importante porque como en este caso BlackBerry tuvo unos resultados financieros malos, o sea, unas ganancias por acción casi de cero. Sin embargo, pues fue por encima de lo que los analistas de Wall Street esperaban, son los estimados, pues hace que la acción suba. Lo mismo pasa que si los resultados de una empresa están por debajo de los estimados de los analistas, pues lo más probable es que la acción baje. Sí, lo que pasa es que el mercado se basa en expectativas y por ejemplo, el mejor caso de esto es Nvidia. Se sabe que hoy Nvidia es el líder, pero se espera en chips, pero se espera que Nvidia siga siendo el líder en los próximos años, generando unas ventas y utilidades espectaculares. Entonces, por eso es que el precio de la acción va subiendo y hoy en día, a la fecha de grabación de este video, es la empresa más valiosa del mundo. Sí. Y bueno, volviendo a BlackBerry, sus últimos resultados financieros para este Q me pareció interesante porque justo fueron positivos, algo que no pasaba en los últimos trimestres. Realmente BlackBerry no era una compañía rentable, no es una compañía rentable. Esto pues se dio por un recorte marcado en los gastos. El software automotriz creció 8% interanual y el segmento de ciberseguridad pues mostró solidez. Esto también impulsado por un aumento en la demanda de servicios ante la alza del cybercrimen. Eso es. Además, lanzaron un programa de recompra de acciones por hasta 4.7% del capital flotante, una señal de que el precio anual del mercado no refleja su valor real. A pesar de esto, la acción sigue siendo muy volátil, con márgenes pues supremamente ajustados. Nos alegra que venga mejorando con sus resultados financieros, pero pues no podemos afirmar con certeza que sea una tendencia sostenible a largo plazo. Esperamos que pues
la compañía lo logre, siga mejorando sus resultados financieros, pero pues para este análisis específico y este video pues fue útil para ver pues cómo una empresa exitosa puede perderlo todo. Así es, aunque BlackBerry hoy compite en sectores con alto potencial como el IoT, automotriz y la ciberseguridad, su crecimiento ha sido limitado. Aún así, su transición ha sido impresionante, de icono tecnológico caído a proveedor silencioso de seguridad en el mundo digital. Exacto, no, pues la moraleja es que nunca hay que enamorarse de una acción, ni siquiera si es la más valiosa en su país. Pues esta empresa fue la más valiosa en Canadá, en el 2007 superó al Royal Bank of Canada en capitalización bursátil, que es pues, el banco más importante de Canadá. Hay que mirar siempre los datos, hay que mirar cuáles son los ingresos, en qué están innovando, quién está liderando la compañía, en qué contexto competitivo se encuentra, cuál es la industria en la que está trabajando, antes de, pues, de confiar y enamorarse de una empresa al 100%. BlackBerry nos enseña que incluso los gigantes caen, pero también que un buen giro estratégico puede salvar una marca. Si juegan bien sus cartas, podrían tener un futuro rentable. Sí, así es, no estamos diciendo que el futuro para BlackBerry está completamente perdido, pueden seguirlo desarrollando, pero pues eso es por ahora. Gracias por ver el video. Este fue un capítulo más de Analistas. Si les gustó, denle like, síganos en YouTube y en Spotify. Sí, gracias por oírnos.